Bueno, pues tenemos nosotros una palabra del año, ¿verdad? Que está en en Hechos, si lo puede poner, aunque la sabemos casi de memoria, ¿verdad? Entonces dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria y eran edificadas. Y bueno, la idea es que nosotros podamos también estar edificados en nuestras propias vidas para a la vez edificar la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de edificación, de fortaleza, hablamos de consolidación, tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que pensar en nosotros como individuos, porque la iglesia somos nosotros. Y entonces, lo que hace falta es ampliar nuestra mente y no pensar solo en términos religiosos. O sea, el Señor no quiere que se fortalezcan las iglesias para simplemente ser religiosos. Lo que el Señor tiene mucho interés en las personas, que podamos edificarnos emocionalmente, psicológicamente, físicamente, económicamente. El Señor quiere dar toda clase de bendiciones para tu vida, tanto si eres creyente como si no eres creyente, porque Dios es bueno. Pero hay que aclarar dos cosas. Primeramente, Dios quiere que la iglesia se edifique y la iglesia está formada por sus hijos. Entonces, supongo que vosotros sabéis lo que es un creyente verdadero. Hay confusión al respecto, porque se dice que todos somos cristianos, porque somos occidentales, pero un cristiano verdadero es la persona que se vio a sí mismo pecadora, que se vio perdida, que entendió la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y claro, cuando hablamos de todos, decir, claro, todos somos pecadores. Pero el Señor sabe tu corazón y mi corazón, sabe tus hechos, sabe tus defectos, los que son evidentes, y sobre todo el Señor sabe cosas que tú y Dios saben y que nadie más sabe y que no se lo vas a decir nunca a nadie. Esos pecados ahí están, Dios lo sabe, y a pesar de eso Dios te ama. Eso es algo maravilloso, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que el verdadero creyente es aquel que entendió el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo te veo que eres una buena persona. Pero ¿cómo te ve Dios? Y ahí está la clave. Dios tiene dijéramos, una línea alta de santidad, de piedad, de requerimientos, de justicia, y no llegar a ese nivel es lo que se llama pecado. No dar en la diana, eso es lo que se llama pecado. Y desde ese punto de vista, todos somos pecadores. Pero Dios nos ama. Y el Señor nos dice también que si tú te decides conscientemente a aceptarlo como tu Salvador personal, si tú entiendes que aquel que murió en el Calvario lo hizo no como un mártir más, sino lo hizo por amor a ti, y lo hizo por amor a mí, y lo hizo por amor a la humanidad. ¿Y cómo fue el sacrificio de Cristo en la cruz? Pues no solo había mucha sangre, había mucha vergüenza, porque lo desnudaron públicamente. Imagínate que te desnudan públicamente, que se burlan de ti, que te visten de realeza y burlonamente te ponen una corona de espina, empieza a caer mucha sangre, te escupen, te tiran de la barba, te exhiben públicamente, te obligan a llevar la cruz y finalmente te clavan ahí en el madero públicamente como un delincuente más. La persona mejor que ha habido en este mundo, lo mejor que le ha acontecido a este mundo es que ese niño de Belén, que era hombre, era Dios, Jesucristo. Y ese buen hombre, lo mejor que hemos tenido en el mundo, se pusieron de acuerdo y lo crucificaron. Y parecía que todo estaba perdido, pero Él lo estaba haciendo por amor. Porque para entrar al cielo lo que hace falta es sangre inocente. Y no hay, sangre inocente no hay en el mundo.
aparte de la de Cristo. Pero por su sangre nos redimió. Aleluya. Así que el verdadero creyente es el que se reconoce pecador y le pide que le perdone. Y una vez que el Señor le perdona, pues sí que puede empezar a edificar su vida. Porque desde que el hombre pecó, el hombre está mal. O sea, esto que vemos en el mundo de problemas, de crisis emocionales, de todo esto, es porque la humanidad está mal. Y yo no sé por qué Dios todavía no ha destruido la humanidad, como cuando el diluvio, pero un día lo hará, y lo hará por fuego. Porque de verdad, hermanos, el mundo está muy mal por causa del pecado, pero si tú eres un cristiano, tienes que tomarte muy en serio ser cristiano, lo que eso quiere decir. Y saber que eres muy privilegiado. Ahora, ¿para qué el Señor te salvó? Para que estés feliz, tranquilamente y te vayas a la playa, lo cual está bien. Y vamos a ir de vacaciones. Está bien, porque Dios quiere que tengamos tiempos de esparcimiento. Jesús le dijo a sus discípulos, venir a un lugar aparte y descansar. Vale, la cuestión está, hermanos, es que tomamos que tomarnos en serio el ser cristiano y no pensar tanto en mi vida, en mis derechos, en mis privilegios, sino pensar que como Cristo ya te salvó, tienes una deuda con las personas desgraciadas que hay en este mundo, que hay cada vez más, cada vez más. Pero Dios es bueno y quiere que tú te afiances. Él quiere que tú te edifiques, que tú te consolides. Y cuando tu vida esté en victoria, que espero que esté, porque Cristo está en ti, pues entonces la iglesia se va a ir consolidando. Pero eso sería un cristiano verdadero, dijéramos, ¿no? Pero ¿qué es un discípulo de Jesús? Pues es la persona que no se conforma con solo venir a la iglesia, sino que es la persona que se compromete, se consagra a Dios y no se conforma solo decir, bueno, yo cuando me muera me iré al cielo porque Cristo es mi Salvador, sino que está dispuesto a servir a Dios en cualquier circunstancia. El discípulo es el que entiende que hay una obra interna en la iglesia de ayudar a los hermanos, de ser ujier, de hacer cosas con los hermanos, pero también entiende que hay una obra externa, que es pues el evangelismo, las misiones, la obra social, todo lo que tiene que ver con el exterior. Entonces una iglesia bien fundamentada y bien consolidada es la que se atiende a sí misma, siempre con la dirección del Señor y de los pastores, y también que tiene una visión hacia el exterior. Entonces es bueno que demos ofrendas, es bueno que estemos pensando en las misiones, que estemos pensando en los de afuera. Y como consecuencia de esto, entonces nuestra iglesia va a estar pues edificada y consolidada. Allá en Hechos, esta iglesia de Jerusalén se consolidaba y estaba en paz, porque hacía poco que habían detenido, se había convertido Saulo de Tarso, que era el perseguidor. Entonces estaban pasando una buena racha. Pero es importante entender esto, hermanos, porque si no, acabaríamos siendo simples religiosos, personas que vienen los domingos a consumir su ración de religión. Doy 4 moneditas o las mando por Bizum. Y aprovecho para decir, hermanos, que no se pierda la costumbre de venir a la iglesia con la Biblia, que no se pierda la costumbre. Que no se pierda la costumbre de que cuando se pasa la bandejita o lo que sea, que des algo. Ya, aunque lo des en Bizum, es bueno darle al Señor le gusta. Aunque sea unas moneditas, ¿verdad? Bueno, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, son esos fundamentales para consolidar una iglesia. Pero me gustaría en esta hora hablar sobre unos principios del discipulado, del creyente verdadero que se compromete, y dijéramos que es la respuesta de lo que hemos estado cantando. No sé, la canción decía, quiero más, quiero conocerte más, ¿verdad? Bueno, pues el Señor te va a hablar ahora como respuesta.
Y yo le doy gracias a Dios que mi esposa y yo hace muchos años nos enseñaron esto que voy a decir, y no solo nos lo dieron en teoría, sino que lo vimos. Y gracias a Dios, porque pudimos consolidar primero nuestra vida, nuestro matrimonio, incluso nuestros hijos, en medio de luchas como todos. Pero esto funciona, hermanos. Lo que el Señor Jesús dice, funciona. Nos dijeron que no se trataba de ser cristiano de, bueno, ya tengo la salvación y ahora pues a vivir la vida, sino que había que tener una disposición para servir a Dios. ¿Por qué? Porque había mucha gente necesitada y sigue habiendo muchísima gente necesitada, ahora más. Cuando éramos jóvenes, en los años 70, era otra España, las necesidades eran otras, iba a venir lo de la ruta del bacalao, la movida de Madrid, todo eso eran tonterías al lado de lo que ahora está pasando en España, hermanos. Y es muy triste. Y por eso el Señor quiere que tú te consideres, que te consolides, que te edifiques y que nuestra iglesia está también edificada, consolidada, para poder ser de bendición a estas personas. Nosotros tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Hay mucha violencia intrafamiliar, mucha soledad, confusión, depresiones, ya lo sabéis todo, suicidios, hay de todo. Pero el Señor habló a sus discípulos, a aquellos que le querían seguir, y les dijo 7 principios, seguro que le dijo muchos más, pero yo quisiera dar algunos. En Lucas 14, 26, si lo puedes leer, voy a ir un poco rápido para no entretenernos, pero en Lucas 14, 26, el Señor está diciéndote a ti esta mañana algo muy fuerte. Y la verdad es que las palabras de Jesús son un poco locura, como dijo Pablo, ¿no? Es locura, pero es una locura que funciona. Dice Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es fuerte. Entonces tenemos que ver qué significa esto. Parece cosa de locos, ¿no? Pues quiere decir que nuestro amor hacia Dios, nuestro amor hacia Cristo debe ser tan grande, tan profundo, tan comprometido, tan radical, que en comparación todos los demás amores sean como aborrecimiento. Y esto es difícil, sobre todo porque tenemos mucho amor propio, somos muy egoístas, muy hedonistas, y esto cuesta. Pero el Señor dijo esto, que delante del amor que debemos tenerle a Él, a Dios, pues todas las demás cosas deberían quedar en segundo lugar, casi como si las aborreciéramos. Y ahora lo que el Señor está dispuesto a preguntarte es, ¿hasta qué punto tú amas al Señor? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a amar al Señor? A comprometernos radicalmente con Él. Y no poner excusas, hermanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos excusas. Porque este es así, porque el otro es allá. No, tú tienes que oír la palabra de Dios y obedecerla. Y aquí en este primer principio el Señor dice que lo pongas a Él por encima de todo. No quiere decir que dejes literalmente a tu familia, por supuesto. Aunque algunos sí hemos dejado a nuestro país y nuestra familia por Cristo, pero no lo hemos hecho como un sacrificio, lo hemos hecho porque el Señor nos lo dijo y es maravilloso seguir al Señor. Amén. Así que no tengas miedo de poner a Cristo en primer lugar. Bueno, el segundo principio para edificarte y para consolidarte, el Señor nos da también aquí en Mateo 16, 24, y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16, 24, negarte a ti mismo. Negación del yo no es lo mismo que abnegación. Yo admiro a las embarazadas, a las madres, con esa abnegación que tienen, 9 meses con la barriga. Y bueno, y cuando nace el niño todavía tienen que ser abnegadas. Pero
la negación del yo es algo mucho más profundo, hermanos. Es cuando tú te bajas del trono de tu vida, cuando tu yo queda en segundo lugar y dejas que Cristo ocupe el trono de tu vida. Ahora, esto, la verdad, no es tan fácil. Y por eso, cuando Jesús decía todas estas cosas, los que le seguían de lejecitos, los que venían para ser sanados, los que venían a oír a Jesús porque hablaba bonito, esos empezaron a ir. Y entonces yo no quiero que a ti te pase eso. Yo quiero que tú seas de los que dejas que tu yo, que tu egoísmo se quede a un lado y que pongas a Cristo en tu corazón. Amén. Ahora, esto parece negativo y es totalmente contrario al humanismo. Ahora nos dicen, sé tú mismo, lo mejor está dentro de ti, tú eres muy importante, cuídate y tal. Y el Señor te dice, toma tu cruz y sígueme. El Señor dice, renuncia a este mundo. Y entonces no es popular esto. Pero yo quiero decirte que aunque suene negativo, la verdad es que cuando tú dejas que Cristo ocupe el trono de tu corazón, Él te da mucha paz emocional y espiritual. Él te da mucha tranquilidad, te da mucha confianza. Y de esa manera, pues tú aprendes a caminar de la mano con Jesús y eres la persona más feliz en medio de todas las luchas. Porque ser un cristiano no quiere decir que vas a ser feliz completamente. Jesús dijo, os perseguirán, como decíamos la otra vez. En el mundo tendréis aflicción, pero hay tantas promesas. El otro día nos decía, no sé si el pastor o la pastora, que hay 365 veces que el Señor dice, ¿qué dice? No temas. ¿Por qué? Pues porque la vida es dura para ti y para todos. Así que yo te animo a que dejes que Jesús ocupe el trono de tu corazón. Y también en Mateo 16:24 el Señor nos sigue hablando de decisiones deliberadas para consolidarte, para edificarte y para poder tener una iglesia fuerte y consolidada. ¿Qué dice el Señor ahí en Mateo 16:24? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y esto hay que explicar qué quiere decir tomar la cruz. A personas que dicen, ¿qué cruz me ha dado el Señor con este marido? ¿Qué cruz me ha dado con este hijo? Y la verdad es que hay personas que tienen que llevar esa carga muy dura. Y para eso estamos, para ayudarles. Pero esa no es la cruz a la que el Señor se refiere. Tampoco es una enfermedad física o mental. Porque todos de una o de otra manera acabamos en urgencias o en el hospital. Ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Todos un día daremos el último suspiro o la expiración o como se diga. Pero el Señor está con nosotros. Pero si tú tomas tu cruz y le sigues al Señor, pues entonces tú estás dispuesto a hacer lo que el Señor te diga. Ahora, a veces yo me admiro y le doy gracias por los ejemplos que he visto en mi vida. Tenemos una misionera que se llama Marta, no voy a decir más, no es nuestra Marta de Tendero, es otra Marta, que ella es farmacéutica, ella podía estar ganando dinero en su farmacia, porque los farmacéuticos ganan más dinero que los médicos, pero ella cometió la locura cristiana de irse de misionera y se fue a muchos lugares en nuestro grupo misionero, pero acabó en Rumanía. Cuando veía yo esas imágenes de esta chica mallorquina ahí metida en esos túneles con los drogadictos rumanos, en la mugre, digo, pero es que se le ha ido la olla a esta hermana. Pero esta hermana había entendido lo que es tomar la cruz y seguir a Cristo. Y cuando ella entendió que el Señor le decía que había esa gente infeliz allí, ella fue. Y ella, de verdad, su familia no la entendía muy bien. Pero ella tomó su cruz y siguió a Jesús. Y hemos estado orando por ella y seguiremos orando por ella. Entonces, son ejemplos hermosos. Y hermanos, de verdad, nosotros, mi mujer y yo, siguiendo estos ejemplos, pues también hemos hecho nuestras locuras. También nos hemos ido
bastante jóvenes a abrir obra, y gracias a Dios que al cabo de los años Dios ha consolidado la obra. Hemos consolidado nuestra vida personal y también la pequeña obra que hicimos, y fuimos al aniversario de 48 años de alguna obra que Dios nos permitió fundar aquí en Cataluña. Y hermanos, cuando miras atrás dices, esto que dice el Señor funciona, funciona. Y es de bendición para mucha gente, porque mucha gente ha sido bendecida, no solo catalanes. Cuando yo pastoreaba ahí todos eran catalanes, ahora hay gente de la India, gente de Latinoamérica. Dios ama a todas las naciones. Nosotros pusimos el fundamento, pero Dios es el que está haciendo la obra. Pero Dios te necesita a ti para que estés dispuesto, como nuestra hermana Marta, y que la obra siga siendo. Por eso el Señor dijo que si no tomas tu cruz, que si no te niegas a ti mismo, pues la cosa no va a funcionar. Y nosotros queremos aquí, en esta iglesia, estar bien fundamentados, queremos crecer, queremos bendecir, queremos que sigas en la iglesia, que no te apartes en la iglesia. No queremos ver gente que entra y sale, sino queremos gente que viene, se encuentra con Cristo, se compromete con Cristo y crece. Una iglesia que ese es el sueño de nuestros pastores, que sea de bendición. Y eso es lo que estamos con la ayuda de Dios intentando por la gracia de Dios. Pero hay que tomar la cruz. El cuarto principio está en Mateo 14, 26. Tú te edificas, como hemos dicho, te consolidas, traes bendición a mucha gente. Dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, como hemos dicho, y sígame. ¿Y cómo vivió Jesús? Algunos estamos viendo esta serie Chosen, que la recomiendo. ¿Y cómo vivió Jesús? Bueno, veréis que Jesús era un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, y que solo se movía cuando el Espíritu Santo le indicaba. Había mucha gente ahí en aquel estanque, ¿verdad?, esperando ser sanados, esperando zambullirse para ser sanados, y Jesús solo sanó a uno porque el Espíritu Santo le dijo que sanara. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a movernos como Él se movía, lleno del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y si no lo tienes, búscalo, llénate del Espíritu Santo. Pero nosotros funcionamos y debemos funcionar según el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, Jesús estuvo viviendo una vida sacrificada, voluntaria, de negación propia, de obediencia al Padre y para bien de la gente. Y qué hermoso, aquellos discípulos que le siguieron no eran perfectos. El Evangelio dice que no eran perfectos, se peleaban, se discutían, pero ellos tenían el privilegio de caminar al lado de Jesús. Y cuando Jesús se fue, que nos envió el Espíritu Santo, también nos dio la promesa en Mateo 28 que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor está con nosotros. Tenemos que retocar algunos cánticos que dicen, ven Señor, ven, vale, pero es que ya está el Señor con nosotros. Ya está, ya lo tenemos. Ahora, es bueno que sí estemos sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces, gracias a Dios, en esta iglesia, aunque seamos un puñadito, pero ha sido tan evidente la presencia del Espíritu Santo, hermanos. ¡Fua! ¡Qué pasada! Y yo me dan muchas veces ganas y me arrodillo, aunque no se usa en las iglesias evangélicas de hoy, pero yo tengo esa costumbre de ponerme de rodillas de vez en cuando. Y hermanos, porque el Señor está con nosotros. Entonces, toma tu cruz y sígueme. Bueno, pero aquí lo que quiero destacar es que no solo es seguirle y hacer vida religiosa, sino seguirle quiere decir que tu ocupación debe ser estar con el Señor. ¿Qué quiere decir esto de tu ocupación? Bueno, hay pastores que son contables,
que son auxiliares de enfermería o que son maestros. Pero ¿cuál es la verdadera ocupación de aquellos siervos de Dios que le siguen y que caminan de la mano de Jesús? Pues son siervos de Dios, pastores, músicos, personas que hacen vida normal, empleados de limpieza, enfermeros, médicos, directores de lo que sea, pero sobre todo su ocupación es caminar al lado de Jesús y servir al Señor. Ese es lo que le da sentido a la vida del cristiano. Todo lo demás es pasajero. De verdad, yo soy jubilado y te puedo asegurar que los trabajos están bien, gana dinero, todo lo que quieras, pero que tu ocupación sea servir a Dios. Porque eso es lo que realmente le da sentido a la vida. Hay artistas, algún cantante hoy día, un gran artista, no voy a decir el nombre, que está deprimido, muy deprimido, harto de aplausos, harto de ganar dinero, y no me extraña que esté deprimido, porque es una persona inteligente y muy sensible, y unas canciones preciosas. ¿Quién me va a cobijar cuando se hace frío? ¿Verdad? De verdad es un gran artista, un gran, no solo intérprete, sino compositor, pero si no tiene a Cristo, ni él, ni muchos más, pobrecitos. O sea, ¿para qué quieren todo ese dinero? ¿Para qué quieren toda esa fama? ¿Para qué quieren todos esos aplausos? Si luego se quedan solitos y tristes y solos, porque no tienen la mano de Jesús donde agarrarse. Pero algunos hermanos les están testificando, hermanos. Y confiemos que muchas de estas personas que andan por el mundo muy mal emocionalmente y que se arreglan y que se hacen cirugías plásticas y todo lo que tú quieras, pero cuando tienen 80, 90, como la que se nos ha muerto esta semana, pues qué pena, ¿no? Ahí se acaba todo. La belleza, el dinero, la fama. Pero tú tienes a Jesús. Yo tengo a Jesús, porque un día le pedimos perdón por nuestros pecados. Y qué hermoso, hermanos, andar con Jesús, sirviéndole a Él, ocupados en Él. ¿Y cómo es posible? Pues como hemos dicho, teniendo el Espíritu Santo. Jesús era lleno del Espíritu Santo y nos ha dejado el Espíritu Santo. Y si andamos en el Espíritu Santo podemos ir y caminar con Él y hacer la obra de bendición a otras personas, sea cual sea tu oficio, tu ocupación o tu carrera. Así que este es lo máximo que se puede acercar a la felicidad, caminar al lado de Jesús, seguir a Jesús, porque Él te da verdadera tranquilidad emocional, física, te bendice, incluso físicamente. Ya sabéis que hay enfermedades psicosomáticas, ¿no?, que tienen que ver con la cabeza, con el sentimiento, y luego te enfermas, pero cuando tú te conviertes a Cristo, no sé si lo sabes, pero te empiezas a sanar. Una persona se convierte a Cristo, tiene el Espíritu Santo, vive como Dios manda, y en su cuerpo mismo lo va resintiendo y se va sanando, y muchas veces se sana milagrosamente, gloria a Dios, ¿no? Nos conviene caminar al lado de Jesús, hermanos, y una vez fortalecidos y consolidados, podremos ayudar a tantas personas que andan desorientadas. Luego hay un quinto principio que el Señor nos dio, que está en Juan 13:35. El Señor quiere que estemos llenos de amor. Amor a Él, amor al prójimo, amor a su obra, amor en nuestro matrimonio, el amor de Dios. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. No es un amor filial, no es un amor erótico, es el amor ágape, es el amor de Dios. Y en 1 Corintios 13, podéis leerlo, dice que ese amor cubre multitud de pecados. Ese es el amor que es capaz de sufrir por largo tiempo y ser amable. No es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Es el amor de Dios que Él ha derramado y quiere derramar en tu corazón por el Espíritu Santo.
Y sin esta clase de amor tampoco vale mucho la pena la vida. Hay mucha gente muy triste por la vida. A veces me duele tanto ver a personas solas. Y digo que viven solas porque las veo a veces cada día, algunas pidiendo y jóvenes pidiendo. Y no los critico. Están tan solos y tan faltos de amor. Y para eso estás tú y para eso estoy yo, para hablarles del amor de Dios. Y gracias a Dios que tenemos hermanos que andaban en la droga y andaban en muchos lugares complicados, pero encontraron a Jesús. Aleluya. Es maravilloso. Así que sin esa clase de amor, la religión no sirve de nada. Solo es ascetismo legalista, egoísta, fría religiosidad, y de esa hay muchísima. Fanatismo. Pero el Señor no ha venido a darnos religión, nos ha venido a dar su amor, ha venido a darse Él mismo, para edificarte y para que tú edificas a otros. Y bueno, el sexto principio para consolidarnos lo tenemos en Juan 8:31. Dice, se refiere a la palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y bueno, sigue el versículo, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque es la voz de Dios. Es el libro más vendido del mundo, es el libro más perseguido del mundo, es el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta. Y es el libro que habla no solo de religión, sino de cultura y de muchas otras cosas, hermanos. No pasa de moda. Cuando yo era niño hablaba de unas cosas del Estado de Israel y yo digo, bueno, pero ahora han pasado más de 60 años y leo en Apocalipsis y digo, pues esto se está cumpliendo. Se descubrió la redondez de la tierra, se descubrió la velocidad de la sangre, se descubrió que los médicos tenían que lavarse las manos para atender los partos. Todo esto ya lo dice la Biblia. Medidas antisépticas. Esto ya lo dice la Biblia desde el año de la pera, desde hace mucho. Es la palabra de Dios, es Dios que habla, porque está interesadísimo en que tú te edifiques y estés bien en todo, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso tenemos que leerla. Habla mucho de dinero también, de la economía, de educación financiera, vida sexual, cómo educar a los hijos. Hay un tesoro en la palabra de Dios. Y en la universidad a lo mejor tu catedrático te dirá que es algo medieval, que no sirve, que es cosa de viejas. Pobrecitos. Bueno, no me quiero enrollar, hermanos, pero sí tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes. Ahora, cuando digo permanecer, me refiero a ser constantes. Muchos jóvenes, cuando van a una confraternidad o van a un retiro, se emocionan, vienen súper emocionados, y gloria a Dios. Pero eso no vale. Lo que vale es permanecer. Esto es lo difícil, permanecer. O sea, está bien que disfrutemos las confraternidades, que disfrutemos los retiros, que disfrutemos los cultos maravillosos que tenemos, pero hay que perseverar el lunes y el martes y el miércoles y cada día con la ayuda de Dios y conociendo la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el Señor además nos dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Jesús es un acto continuo, comprometido, de permanecer. Y de esta manera podemos consolidarnos. Si una persona es muy obesa y me dice, estoy contento porque he perdido 2 kilos, 3 kilos, sí. Yo le digo, bueno, todas las dietas estas te hacen perder 3 kilos los primeros 15 días, un mes. El problema no es ese. El problema es que tú aprendas hábitos nutricionales
para que vayas perdiendo y de verdad la grasa se convierta en músculo, que eso es lo difícil. Pero perder 3 kilos o 2 kilos los pierdes rápido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es permanencia, hábito, constancia. Y las cosas de Dios funcionan así, para fortalecerte y permanecer y edificar y ser de bendición. Dice el Señor, permanecer en mi palabra, permanecer en mi palabra. Bueno, y el séptimo habla de consolidación, ¿verdad? En Lucas 14:33. Y este es uno también muy loco, en principio. ¿Qué dice este versículo? ¿Verdad? Lo he dado, ¿verdad? Me he liado. Lucas 14:33. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia y de los que Jesús dijo, ¿no? Preguntarte qué es lo que realmente tú tienes. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuántos pisos tienes? Pues gloria a Dios, espero que tengas mucho, ¿no? Pero renunciar quiere decir abandono de todas las posesiones materiales que no sean absolutamente necesarias y que pueden ser usadas para la extensión del reino de Dios. O sea, el Señor quiere que todo lo que es superfluo, no te enamores de Él. Ahora, el Señor no quiere decir que cuando tú tienes esa disposición de renuncia que vas a ser un holgazán o un perezoso. El Señor quiere que trabajes. El Señor dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces tenemos que entender qué quiere decir esto. Lo que el Señor quiere decir es que tengamos ese espíritu de renuncia para adelantar el reino de Dios. Y así podemos edificarnos, así podemos edificar y bendecir a otros. Dice el Señor en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y hay otros versículos que hablan que la hierba crece y Dios la cuida, y que los pajarillos crecen y que Dios les provee, y que no tengamos miedo. Ahora, este principio no se entiende muy bien hasta que eres mayor. Cuando tú eres joven, piensas en términos de inversión. Voy a invertir en las posesiones materiales. Tu corazón está en Cristo. Estés edificado de verdad y que de esa manera puedas bendecir a otros. Tengas el privilegio de dar donativos, enviar bendición a mucha gente. Esto es la gente más feliz, hermano. Yo he estado en reuniones de misioneros en Estados Unidos que me invitaron una vez acompañando a un misionero, y estaba ahí el misionero presentando su programa. Yo soy fundador de iglesias en México, yo soy fundador de iglesias en Perú. Y me decía el misionero, ¿sabes? Estos viejitos que tú ves han venido en su propia avioneta, gente de pasta. Y qué hermoso, hermanos, que era gente muy adinerada, pero que daba mucho dinero para la obra de Dios. Esas son las personas felices que hacen la mejor inversión. Por eso el Señor dice, no te enamores de las posesiones, ¿verdad? Sino procura extender el reino, edificar a otros, bendecir a otros. Y hermanos, termino. Así que las personas que no son creyentes, de verdad les animo a que se arrepientan, a que entreguen su vida a Cristo. Porque el Señor dice en Romanos 3, 23, 24, creo que lo tenemos. Bueno, en realidad lo escribió Pablo, y esa es una de las razones, el 23 también. Esta es la realidad de las personas sin Cristo. Por cuanto todos pecaron, todos.
están destituidos de la gloria de Dios. Es cuando el Señor dice, es que estás condenado, es que tú crees que eres buena persona, pero no vales nada. Es la realidad de mucha gente. Pero qué bonito que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un poco fuerte. El Señor primero te pone verde y te dice, eres un pecador perdido, y es verdad. Pero a continuación, Él te justifica por su gracia si crees y te arrepientes. Y de verdad que nos conviene edificar nuestra vida en todos los sentidos como cristianos. Y respecto a los que son cristianos, pues el Señor quiere que perseveremos, que no nos apartemos, que no nos enfriemos, que verdaderamente estemos edificando nuestra vida, pero con un fundamento sólido. Porque es triste cuando ves situaciones en las que eres mayor, te dices, esta tienda va a cerrar ya mismo, porque te das cuenta. Cuando hay matrimonios, unas grandes bodas, ¿cuánto va a durar esto? Te das cuenta que la vida es así. El Señor no es así, el Señor se lo toma muy en serio. Yo quiero tener una iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y nos dijo, insistió el Señor, no edifiques sobre la arena, edifica sobre la roca, aunque te cueste más trabajo. Porque cuando vengan las tempestades y todo lo malo, va a aguantar. Y yo con todo mi corazón quiero que tu vida sea de las que resisten, que pasan los años y que sigues con el Señor y que bendices a otras personas. Hermanos, el Señor es maravilloso, de verdad, y estos principios son muy hermosos. Así que ya doy paso a los hermanitos, alabanza o al pastor, y